Del coffee break del día de hoy hemos tenido muchas voces en la mañana para poder ir pensando lo que sigue, lo que viene, lo que está pasando con esta especie de acuerdo. Digo especie porque en realidad todavía no conocemos exactamente los puntos ni los tiempos. Es un memorándum de entendimiento, no es un acuerdo de paz, ni mucho menos, pero para hablar sobre esto ya está en línea Noga Tarnopolsky, que es periodista y que conoce mucho no solo del conflicto, no solo de Israel, sino también del rol de los Estados Unidos en todo esto. Noga, ¿cómo estás? Dani Salzman te saluda. Hola Dani, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es tu visión, tu análisis? Hoy hemos escuchado de todo, los oyentes opinan de todo. Bueno, ¿desde dónde lo estás observando vos? Desde el lugar del escepticismo, desde la bronca, desde... No bronca porque desde lo periodístico hay que hacer análisis, no enojarse, pero digo, mucha gente siente decepción por esto que está sucediendo. Sí, y yo me temo que después de la decepción que van a sentir miedo. La verdad es que por ahora no sabemos qué está escrito en este memorando de entendimiento, si es lo que es, porque la Casa Blanca al principio, no la Casa Blanca, sino Donald Trump, él mismo en su Truth Social había avisado que había un acuerdo de paz. Luego dijeron que es un memorando de entendimiento. La verdad que no sabemos mucho. Hoy, aquí en Israel, donde la realidad está cayendo bastante pesada, el canal 12 de noticias acá reportó que Israel pidió ver este memorando y que los Estados Unidos dijeron no. Yo no lo puedo confirmar, pero no ha sido negado tampoco ni por la Casa Blanca ni por la oficina de Netanyahu. Y para muchos israelíes, tanto israelíes que apoyan a Netanyahu o apoyan a su lado, a su bloque político, como a otros que lo detestan, este es un momento yo diría, muy sobrio, muy difícil de entender que Israel, que en el 28 de febrero anunció un tipo de alianza histórica con los Estados Unidos para atacar a Irán, algo muy triunfal en ese momento de parte del primer ministro de Israel, hoy se siente apartada de todos los eventos importantes diplomáticos y regionales que van a tener que ver con su futuro. Y existe en este momento un peligro real pronunciado por los más grandes expertos, el ex general Ben Israel, que fue el oficial número 1 para Irán en el ejército israelí, ahora jubilado, dijo hoy en una entrevista de una forma muy clara que puede ser que Irán ya, en este momento ya está tratando de construir algún tipo de arma nuclear, que en Irán, 3 meses después del comienzo de esa guerra, un poco más, hay un liderazgo más joven, menos responsable, y que se siente él mismo, ese nuevo liderazgo en Irán, el mismo régimen, pero nuevos líderes muy victoriosos en el cuadro actual. Entonces, para Israel es un día de bastantes temores. Bien, poniéndonos en el lugar de lo que todos estamos viendo, asumiendo que el gobierno de Donald Trump, o el mismísimo Donald Trump, porque no sé si es siquiera su gobierno, él es muy personalista, no le vaya a decir a Israel cuáles son los puntos de este memorando, tarde o temprano lo va a tener que hacer. Si el 19 se va a firmar, en algún momento, antes o durante, todos sabremos. ¿Qué va a pasar con Israel? Porque aquí hay puntos de este memorando que seguramente implican la acción o no de Israel. Lo que digo es, puede ser que Estados Unidos le diga a Irán, nosotros no te vamos a atacar, pero no sé hasta qué punto, y sin que Israel intervenga, le puede decir en un memorándum, Israel no va a atacar a Hezbollah en el Líbano. Exactamente, estás preguntando las mismas preguntas que se están preguntando acá, pero la verdad es que no sabemos. Primero, literalmente
en Israel no se sabe lo que está en ese memorando. Y lo escuchamos anoche, increíblemente, en voz del mismísimo primer ministro, que dio una mini conferencia de prensa, algo que él hace muy rara vez, y él mismo lo dijo, no sabemos qué está en el memorando. Cuando esté firmado el memorando, no, digamos que no es un acuerdo de paz, ahí van a haber aparentemente 60 días en los cuales Israel podrá todavía tratar de maniobrar, tratar de influenciar a los Estados Unidos, tratar de exponer su postura eh, sobre todo lo que tiene que ver con Irán, y eso obviamente incluye a Hezbollah. Después no se sabe nada. Sabemos que hay una larga historia de Irán mintiendo en este tipo de acuerdos. También hay una historia menos larga, pero importante, de recordarnos que en el acuerdo del 2015, el famoso acuerdo nuclear hecho por Obama. el presidente Barack Obama en su momento, que fue después absolutamente derrotado por Netanyahu y por Trump juntos en el 2018, ellos sí respetaron los términos de ese acuerdo, y de eso habla bastante Rafael Grossi, ¿no? Que dirige la entidad de supervisión nuclear de las Naciones Unidas, un físico argentino. Pero no sabemos, y Netanyahu, que está bajo una presión tan inmensa que es difícil comprenderla, hasta para mí, que casi mi carrera entera ha sido cubrirlo a Netanyahu, él va a tener que decidir, aparentemente, si se atreve a apartarse de Donald Trump cuando no tiene en este momento ningún otro aliado diplomático, que eso podría poner en riesgo la seguridad nacional israelí de una forma que no hemos visto desde los años 70, honestamente, en este país, o si elige el otro riesgo, que es un riesgo personal y político, acepta las restricciones impuestas por Trump, que todavía no sabemos cuáles van a ser, y pone en riesgo su capacidad de llevar adelante una campaña electoral para ser reelecto. Él ya está llegando a este punto con elecciones dentro de 3 o 4 meses normalmente. La fecha legal, la última fecha legal para elecciones en Israel es el 27 de octubre. Él está llegando muy mal en las encuestas. Esta semana ha sido una caída dramática, con hasta gente muy cercana a él criticándolo bastante, criticándolo a través de criticarlo a Trump, como si Trump lo hubiera engañado a Netanyahu. Pero él está en una situación muy complicada. Hoy fue el último día de su testimonio en su juicio. Y eso no es algo tan positivo como podría sonar, porque el pedido, estoy agrandando un poco el tema acá, pero el pedido de Netanyahu que el presidente israelí le dé un indulto estaba basado en el hecho de que él argumentó que él no podía manejar el país y a la misma vez presentarse 2 o 3 veces por semana en la corte para dar testimonio. Hoy se terminó su testimonio. A pesar de todos los esfuerzos de Netanyahu de alargar y alargar y alargar la cosa, hoy formalmente se terminó. Eso implica, entre otras cosas, que su pedido para ser indultado no existe más, porque la base fue porque él no podía seguir dando testimonio. Entonces, él tiene un juicio por corrupción que no le está yendo muy bien, ha sido indagado por la Corte Internacional. No es que no fue invitado a esta reunión de la G7 hoy en Evian, en Francia, no fue invitado, pero peor, aunque hubiera sido invitado, él no puede viajar porque lo van a detener, la policía local. No, él no puede viajar menos que a los Estados Unidos en este momento, o no sé, países en África. Eh, Él tiene una situación política donde está siendo atacado por sus ministros de derecha, de la ultraderecha. Hoy hubo un momento insólito en el cual la Cancillería israelí tuiteó
para aclarar al mundo que una declaración del ministro de Finanzas, Smotrich, un extremista teócrata muy de marginal, digamos, pero que tiene mucho poder, había anunciado que él anuló una parte de los acuerdos de Oslo, un acuerdo internacional firmado por el Estado de Israel. Y la Cancillería tuvo que tuitear en inglés en contra de este ministro de Finanzas. Es un caos acá. Entonces, Netanyahu dentro de poco tiempo va a tener que elegir. Sí, estaba pensando cuando mencionabas ¿Entendés? lo El del indulto, riesgo. la humillación que tuvo que pasar Netanyahu cuando en un tono elevado Trump le dijo, vos no estás preso porque yo te he salvado de la cárcel. Y entonces ahora me Y lo debes. dijo con más Sí, vulgaridad de sí, no lo que lo. vos estás diciendo. Sí, sí, bueno, yo soy bastante vulgar, pero no llego a niveles Trump todavía. Hay que darme un poquito de tiempo. Te aclaro que puede viajar a la Argentina también, pero tenemos que garantizarnos el vuelo Netanyahu. Nos tenemos que garantizar el vuelo directo, porque si tiene que hacer escala en algún lugar, se mete en problemas. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Estos 60 días que aparentemente van a transcurrir desde el día 19 colocan exactamente en la previa de las elecciones. O sea, no sé qué es lo que puede hacer un gobierno en 60 días más que contradecir, porque no creo que diplomáticamente Israel hoy pueda intervenir en eso. Lo que puede hacer Israel, por ejemplo, es volver a atacar Dajia y que todo se caiga. Y entonces allí se enemistará con Estados Unidos al riesgo que vos misma mencionabas. Es un riesgo enorme, ¿ok? Hay que decirlo. Hoy Israel atacó en Líbano, no solamente en esta franja de seguridad que Israel de forma unilateral anunció, pero más allá también, Israel todos los días está testeando las fronteras de lo que puede hacer en Líbano sin que Donald Trump lo rete a Netanyahu públicamente. El problema, además de lo que está a la vista, y las fortunas personales y políticas de Netanyahu, que ya tiene 76 años, aparentemente tiene un cáncer, está en una situación complicada. No nos olvidemos también, Dani, que Netanyahu, a pesar de continuar él mismo, muy evidentemente, de verse como la única figura que puede garantizar la seguridad nacional israelí, es a la vez en el mundo real el primer ministro que fue primer ministro durante el 7 de octubre, la peor tragedia a nivel seguridad en la historia del país. Y para peor, él mismo es el autor intelectual de lo que se llamaba hasta el 7 de octubre la doctrina Netanyahu. Esta doctrina que mucha gente acá la aceptó, no solamente los votantes de Netanyahu, mucha gente aceptó esta teoría que decía que Israel puede seguir adelante, puede prosperar sin en ningún momento llegar a un acuerdo de paz con los palestinos o sin tener que negociar ni pensar en los palestinos siempre y cuando mantiene algún tipo de calma en las zonas de Palestina. Y para Netanyahu la forma de hacer esto, y esto fue su doctrina, fue pasarle millones y millones y millones de dólares a Hamas, refortalecer a Hamas para que la autoridad palestina se encuentre permanentemente con una interna, que no se iba a poder construir esa idea de un Estado palestino porque los palestinos iban a estar permanentemente ocupados con una guerra interna. Eso, esto, y hasta Netanyahu diciendo públicamente que no sé cómo traducirlo bien al castellano, pero que jamás es un bien para Israel, no es el enemigo. ¿Ok? Eso es algo que él dijo públicamente. Entonces, Netanyahu, él trata de borrar todo eso, pero mi sensación es que los ciudadanos de Israel no se han olvidado de eso. Y Netanyahu tiene poco tiempo, como vos decís, 60 días en una época de 90 días ante elecciones. De hecho, acá hay más que rumores, hay advertencias que Netanyahu y su partido de Likud van a intentar o de manipular las elecciones o de
tratar de causar que ciudadanos árabes no puedan ir a votar o, o de causar algún tipo de revuelto nacional o declarar otra guerra, que Netanyahu va a hacer casi todo posible para tratar de evitar que hayan elecciones de verdad. Y eso casi todos los líderes de la oposición ya lo han dicho públicamente, y lo incluyo acá a Naftali Bennett, lo incluyo porque él, siendo ex primer ministro, es una de las muy pocas personas en este país que tiene acceso a la misma inteligencia, tanto interna como externa, a la que recibe Netanyahu. Entonces, esa teoría, esa hipótesis de que pueden haber acá problemas políticos muy grandes este verano, el verano que acá empieza, también está estresando mucho al poblado, y esa inestabilidad interna no ayuda a ver cómo el pueblo lidia ahora con esta nueva realidad en la cual parece que Israel no tiene más aliados diplomáticos e Irán ha salido fortalecida por esta guerra. En algún momento vamos a seguir hablando, ¿no? Se nos acaba aquí el programa, pero es muy interesante lo que decís y evidentemente la situación interna de Israel va a jugar un papel enorme en lo que vaya a suceder, porque más allá de todo, Trump hará lo que le parezca, pero Israel va a tener que jugar su propio partido. Yo tengo mucho miedo, no solo de Irán, sino de que Israel se convierta en Irán. Y es uno de los problemas que creo que el pueblo judío y el pueblo israelí más que ninguno va a tener que enfrentar, ¿no? El peligro de radicalización religiosa que nos ponga en un lugar de no poder decir nunca más somos la única democracia del Medio Oriente, porque lo que no sucedió hasta ahora nadie dijo que no pueda suceder. Noga, gracias por este tiempo, y si te parece otro día volvemos a pedirte que nos ayudes. Un placer. Gracias. Hasta luego. Noga Tarnopolsky es periodista, ha seguido el conflicto, es experta en el conflicto de Israel-Palestina y en Estados Unidos. Y era justo lo que necesitábamos para hoy tratar de escuchar diferentes voces respecto de lo que se viene. Gracias a todos los que han ido escribiendo. Vamos a cerrar el juego del día de hoy. Yeshua